Sarah Blackwood arrastró el pino caído a través de la nieve que le llegaba a las rodillas, y la cuerda le cortaba las manos en carne viva. El viento de diciembre le azotó el abrigo gastado, trayendo consigo la promesa de otra tormenta desde una cresta superior, parcialmente oculta por árboles esqueléticos. Una figura solitaria a caballo observaba su avance hacia la cabaña. Hizo una pausa para recuperar el aliento, y el vapor se formó frente a sus labios agrietados. El techo necesitaba reparaciones antes de la próxima tormenta de nieve, y no había nadie que pudiera ayudarla salvo sus propias manos. Durante 3 inviernos, una viuda le había enseñado que esperar ayuda significaba congelarse en la oscuridad. Al acercarse a su cabaña, algo le llamó la atención. Unas huellas cerca de la pila de leña que no eran suyas. Botas grandes, una mujer de hombre. Sarah se puso rígida, escudriñando la arboleda con los ojos entrecerrados. Esta era la tercera vez esta semana que notaba señales de que alguien la observaba. El humo salía en espirales de la chimenea donde ella había dejado a Thomas cuidando el fuego. El niño tenía solo 8 años, pero era tan responsable como cualquier hombre del doble de su edad. Encontrarlo medio muerto de hambre junto a aquella caravana de vagones calcinada hacía 4 años la había salvado tanto como ella lo había salvado a él. Tras enterrar a su marido y a su hija pequeña, Thomas le había dado un motivo para seguir adelante. Arrastró la madera hasta un lado de la cabaña y se apresuró a entrar, cerrando la puerta con llave tras ella. «Mamá, ¿por qué sigues mirando por la ventana?», Thomas preguntó, mientras sus pequeños dedos trabajaban un trozo de madera que ella le había dado para tallar. «¿Han vuelto los lobos?». «No. Thomas solo se está asegurando de que estemos preparados para la tormenta». Colgó su abrigo en la percha, sin querer asustarlo con sus sospechas. La noche cayó rápidamente, trayendo consigo los primeros copos de nieve fresca. Sarah encendió la linterna y revisó la escopeta mientras Thomas dormía. Un ruido en la puerta la hizo paralizarse. No eran golpes, sino algo más. Cuando volvió el silencio, ella entreabrió la puerta. Un trozo de papel estaba clavado a la madera. Sarah lo liberó, sosteniéndolo cerca del resplandor de la linterna. 5 palabras fueron escritas con letra firme. «Tenemos que hablar del niño». Le temblaban las manos mientras cerraba la puerta con llave. La ventisca descendió con furia vengativa. El viento aullaba por cada grieta de las paredes de la cabaña, y las ventanas retumbaban como si fueran a romperse. Thomas dormía profundamente en la habitación del fondo mientras Sarah permanecía rígida en su mecedora, con la escopeta apoyada en su regazo, vigilando la puerta. Pasada la medianoche, un estruendo apenas audible por encima de la tormenta la hizo ponerse de pie. Se acercó con cautela, con el dedo cerca del gatillo. «¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí?». La voz de un hombre, desesperada contra el viento. Sarah vaciló. Podría ser una trampa. Pero nadie sería tan tonto como para estar afuera con este clima sin una verdadera necesidad. Entreabrió la puerta, dejando ver la escopeta. La ráfaga de nieve casi la dejó ciega. Una figura alta permanecía encorvada contra el vendaval, con el sombrero calado hasta los huesos y la barba cubierta de hielo. «Señora, por favor». Lo logró a pesar del castañeteo de dientes. «Moriré congelado». Se hizo a un lado a regañadientes. «Entra, pero mantén la distancia». El hombre entró tambaleándose, mientras la nieve caía a borbotones de su caro abrigo. Al quitarse el sombrero, Sarah vio un rostro apuesto a pesar de las mejillas congeladas. Un rostro que hablaba de riqueza y ciudades, no de las penurias de la frontera. «Ezra Morgan», dijo, extendiendo una mano temblorosa que ella no aceptó. «Me sorprendió la tormenta cuando regresaba a mi rancho». Sarah tenía la escopeta lista. «Estás muy lejos de la carretera principal». Morgan miraba a su alrededor en su cabaña, asimilando la sencillez y la limpieza de su pobreza. Su mirada se detuvo en los toscos juguetes de madera que había sobre la mesa. «Tienes un hijo». Su voz cambió, se tensó antes de que ella pudiera responder. La puerta del dormitorio crujió.
Thomas se quedó allí frotándose los ojos para quitarse el sueño. Su cabello oscuro debe ser de mamá. Miró al desconocido con curiosidad. Morgan se quedó completamente inmóvil. El color se le fue del rostro mientras miraba fijamente al niño. «Dios mío», susurró. «Él tiene sus ojos». Sara se interpuso entre ellos. «Thomas, vuelve a la cama». La voz de Morgan se quebró. «¿Cuántos años tiene él?» «Eso no es asunto tuyo». Ahora tendría 8 años. Nació en primavera. En el estómago de Sara se formó hielo que nada tenía que ver con la tormenta. «¿Quién eres? ¿Por qué has estado vigilando mi cabaña?» Morgan nunca apartó la vista de Thomas. «Ese es mi hijo. Mi hijo murió en un ataque apache hace 4 años. Mataron a su madre». Su voz se endureció. «Mi hijo, a quien he creído muerto todo este tiempo. Lo encontré vagando medio muerto junto a una caravana de vagones quemada». Sara dijo, manteniendo la voz firme a pesar de los latidos acelerados de su corazón. «Tú no estabas allí. Enterré un ataúd vacío para él. ¿Lo entiendes? Durante 4 años he guardado luto mientras mi hijo vivía bajo tu techo». Finalmente, los ojos de Morgan se encontraron con los de ella. La determinación reemplaza al shock. «En cuanto pase esta tormenta, me lo llevaré a casa, a mi rancho, donde pertenece». Thomas los miró a ambos con ojos confundidos mientras Sara sentía que su mundo comenzaba a derrumbarse. La luz del sol matutino brillaba sobre la nieve recién caída mientras Sara permanecía sentada rígida en el banco de madera de la oficina del sheriff Hayes. Thomas se quedó en la cabaña con Morgan mientras ella cabalgaba hasta Timber Creek para confirmar la historia del hombre. El sheriff examinó los documentos que Morgan había enviado. Certificado de nacimiento de Thomas James Morgan, nacido el 12 de abril de 1875. Hayes lo lee en voz alta. Certificado de defunción de la esposa. Recortes de prensa sobre la redada. Los depositó con un gesto de asentimiento comprensivo pero firme. «Parece estar en orden. Señora Blackwood». Sara se quedó mirando sus manos entrelazadas. «No recuerda nada. Tenía 4 años cuando lo encontré. Casi muerto de hipotermia. Hiciste algo cristiano». Lo acogió. Haas se movió incómodo. «Pero la ley es tan clara como el agua de un arroyo. El parentesco tiene prioridad, especialmente si se trata del padre. Tú». La ley no lo alimentó cuando se moría de hambre ni lo consoló durante sus pesadillas, dijo Sara en voz baja. Un recuerdo afloró. Enterrar a su esposo James y a su pequeña hija Elizabeth en la ladera. El terrible vacío hasta que Thomas le devolvió un propósito. Cómo se habían salvado mutuamente. «Este tal Morgan», dijo. «¿Cuánta influencia tiene aquí?» El sheriff desvió la mirada. «Es dueño de la mayor propiedad en 3 condados. Compró el terreno al ferrocarril hace 2 años. Tiene préstamos de la mitad de los negocios del pueblo, incluido el mío. Claro, el dinero siempre pesa más que la reclamación de una viuda. ¿Tendré algún derecho, alguna voz en la vida de Thomas?» Hayes suspiró. «Señora Blackwood, mi consejo es que se resigne. Morgan parece bastante razonable. Mejor que librar una batalla perdida». Sara salió de la oficina del sheriff con pasos ligeros. El pueblo pareció observarla pasar con una mezcla de lástima y curiosidad. La noticia corrió como la pólvora en Timber Creek cuando llegó a su cabaña. Thomas corrió a su encuentro. Sus pequeños brazos la rodearon por la cintura con un gesto familiar. «Mamá, ¿tengo que irme con él?», susurró. «Dice que es mi verdadero padre, pero apenas lo conozco». Sara se arrodilló en la nieve, mirando aquellos ojos oscuros que, con las palabras de Morgan, parecían reflejar a los ricos rancheros. Nunca se había planteado de dónde venía Thomas, solo se sentía agradecida de que fuera suyo. «Vayamos día a día», dijo, con voz firme a pesar del dolor que sentía por dentro. Mientras Thomas corría de vuelta adentro, Sara hizo una promesa silenciosa. Sin importar lo que dijera la ley, sin importar cuán rico o poderoso fuera Ezra Morgan,
no entregaría a su hijo sin luchar. Algunos lazos eran más fuertes que la sangre o el papel. Sarah se quedó en el porche, viendo cómo el reluciente carruaje de Morgan desaparecía tras la curva. El rostro de Thomas asomó por la ventana. Era su tercera visita al rancho en 2 semanas. Cada vez regresaba lleno de historias sobre caballos, vaqueros y habitaciones tan grandes que se podía correr en círculos. Mamá. Volvió a su cabaña con renovada determinación. Si Thomas comparaba casas, ella haría que la suya brillara sin importar nada. Su sencillez. Ya había remendado el techo que goteaba. Tenía las manos ampolladas por el trabajo. Hoy terminaría los estantes nuevos y tal vez empezaría con las cortinas nuevas. Trabajó durante horas, el ritmo del martillo y la sierra ahogando sus preocupaciones. Su cabaña sería pequeña, pero estaba limpia, cálida y llena de amor. Ninguna cantidad de dinero de Morgan podría comprar eso. Más tarde, en la tienda, Sarah sintió que la seguían mientras compraba clavos y tela. Oí que Morgan se lleva al niño, le susurró la señora Peterson a la señora Grant junto a los artículos de mercería. Dicen que la sangre lo dirá. Vergonzoso, intentar retener la carne y la sangre de otro, fue la respuesta. Sarah mantuvo la espalda recta. No todos pensaban así. La familia Jenkins, cuyo hijo había cuidado durante la fiebre el invierno anterior, asintió respetuosamente. El viejo señor Cooper, que recibía leña regularmente de Thomas, se quitó el sombrero. Señora Blackwood, la llamó una voz grave al salir. El juez Wilson, recién llegado al circuito, estaba junto al poste para atar caballos. ¿Puedo hablar con usted un momento? Caminaron. A pocos pasos de oídos curiosos. El sheriff Hayes me informó de su situación, dijo amablemente. Quería que entendiera cómo suelen resolverse estos casos. ¿Quiere decir que lo perderé? Preguntó Sarah secamente. El juez Wilson suspiró. Normalmente, prevalecen los derechos de sangre, sobre todo cuando se trata de padres adinerados. Sin embargo, sus años de dedicación cuentan. Quizás se podría llegar a un acuerdo. Sarah le dio las gracias con palabras formales que le supieron a cenizas. Todos daban por hecho que Morgan ganaría simplemente por ser rico y hombre. La injusticia le quemaba el pecho. Cuando el carruaje de Morgan regresó con Thomas esa noche, el niño corrió hacia ella con los ojos brillantes. Me enseñó una foto de mi madre. Mamá, era guapa. Su rostro se puso serio. Pero le dije, ahora tú eres mi mamá. A Sarah se le encogió el corazón. ¿Qué habría dicho él? Thomas se encogió de hombros. Se quedó muy callado y luego dijo, a veces la gente puede tener 2 familias. Después de que Thomas se durmiera, Sarah salió a tomar el aire. La luz de la luna reveló una silueta familiar en la colina de Morgan. Al volver a ver su cabaña, algo intenso y feroz le subió al pecho. Cogió su chal y subió la colina a su encuentro. La luz de la lámpara dibujaba un círculo dorado alrededor de Sarah y Thomas mientras inclinaban la cabeza sobre el libro maltrecho. Afuera, el viento de febrero sacudía las ventanas recién reparadas. Pero dentro reinaba la calidez y la familiar comodidad de su ritual nocturno. Ya lo has oído, la animó Sarah. El dedo de Thomas trazó bajo la palabra difícil. Expedición, logró decir finalmente, alzando la vista con triunfo. Así es. Sarah le acarició el cabello, atesorando esos momentos de tranquilidad más que nunca. Su tiempo juntos se había vuelto precioso a medida que la incertidumbre se cernía sobre ellos. Cada noche seguía el mismo patrón: lecturas, oraciones junto a su cama y luego la historia de cómo lo había encontrado. Últimamente había añadido más detalles, temiendo que pudiera olvidar esos recuerdos en la gran casa de Morgan. ¿Tenías miedo cuando me encontraste?, preguntó Thomas, aunque ya sabía la respuesta. Aterrorizada, Sarah admitió, pero no de ti. Temía que no sobrevivieras la noche. Thomas asintió solemnemente. Y entonces nos salvamos mutuamente. A kilómetros de distancia, en el rancho Morgan.
Ezra se servía whisky en su estudio. Los costosos muebles y el crepitar del fuego no lograban aplacar la frialdad que lo invadía desde que encontró a Thomas con vida. 4 años perdidos, le dijo al capataz. Mientras yo me ahogaba en San Francisco, mi hijo seguía vivo tras la muerte de su esposa Anna. El dolor lo había llevado a la ciudad, a la bebida y a los negocios que anestesiaban su sufrimiento. Regresó a Wyoming solo para expandir sus propiedades, sin imaginar que encontraría a su hijo en la cabaña de una viuda. El chico parece tenerle cariño, observó el capataz con atención. Ha sido buena con él, admitió Morgan. Lo alimentó, lo vistió, le enseñó a leer. Miró fijamente su vaso. Pero un chico necesita el nombre de su padre, su futuro. Thomas heredará todo lo que he construido. El capataz asintió. El juez Wilson llega la semana que viene para la audiencia. Se rumorea que favorece a los Bloodkin en estos asuntos. Morgan dejó su vaso. Una idea se estaba gestando. Incómoda, pero necesaria. A la mañana siguiente, cabalgó hasta la cabaña de Sarah. Ella estaba afuera cortando leña, su aliento condensado en el frío. Dejó el hacha al verlo, con el cansancio reflejado en cada línea de su cuerpo. Señora, Blackwood, comenzó formalmente. He estado pensando en el bienestar de Thomas. ¿Y usted? Preguntó ella con voz fría. Podría ofrecerle un lugar en mis tierras, una cabaña mejor. Podría seguir viéndolo todos los días. Los ojos de Sarah brillaron con furia. ¿Cree que puede comprarme para que me vaya de mi casa con una jaula más lujosa, señor Morgan? No es así. Se detuvo, frustrado. Thomas se preocupa por usted. Estoy intentando encontrar una solución. Una solución en la que usted también salga ganando. Sarah lo observó, pero su voz había perdido algo de su fuerza. Mientras Morgan se alejaba, Sarah se apoyó en la pila de leña. Su oferta había revelado algo inesperado. No solo el deseo de poseer a Thomas, sino una genuina preocupación por los sentimientos del niño. Morgan no era el tirano despiadado que ella había imaginado. Lo imaginó, y eso lo complicó todo. La ventisca de enero azotó sin piedad. La nieve cayó tan espesa que borró la frontera entre la tierra y el cielo, transformando el mundo en un aullante vacío blanco. Sarah golpeó la puerta de Morgan, con el hielo cubriendo sus pestañas. Los ojos del ama de llaves se abrieron de par en par. Señora Blackwood, entra antes de que te congeles. Sarah se sacudió la nieve de las botas. Los Henderson están atrapados en su cabaña con un niño enfermo. El techo se les derrumbó bajo la nieve. Necesitan ayuda, dijo Morgan, saliendo de su estudio, con Thomas a su lado. Tú sobreviviste a través de esta tormenta. En su voz se mezclaban la preocupación y la incredulidad. Alguien tenía que hacerlo. Sarah miró a su alrededor, observando a los vaqueros que se calentaban junto al fuego. ¿Tus hombres te ayudarán? El capataz dio un paso al frente. Señora, con todo respeto, pero hemos suspendido la búsqueda del ganado perdido. Ningún hombre podría sobrevivir mucho tiempo en esto. Entonces volveré sola. Sarah se giró hacia la puerta. He traído un trineo. Aunque su cabaña esté destruida, podemos traerlos de vuelta aquí. Esperar. Morgan agarró su abrigo. Iré contigo. Thomas observaba con ojos preocupados. Ten cuidado, mamá. Papá. Las sencillas palabras que los reconocían a ambos quedaron suspendidas en el aire entre Sarah y Morgan mientras se adentraban en la tormenta. El viaje fue brutal. En 2 ocasiones estuvieron a punto de perder el rastro. Cuando finalmente llegaron a casa de los Henderson, la familia estaba acurrucada en el único rincón donde el techo aún se mantenía en pie. Juntas, Sarah y Morgan subieron al niño enfermo y a la pareja de ancianos al trineo y emprendieron el agotador viaje de regreso. Trabajaron juntos con una eficiencia sorprendente, apenas hablando, pero anticipándose a los movimientos del otro. Para cuando llegaron al rancho de Morgan, entre ellos ya se había formado un respeto mutuo, reacio,
pero real. Después de que los Henderson se instalaron y la tormenta amainó, Sarah y Morgan cabalgaron hasta el pueblo para avisar a sus familiares que estaban fuera de la tienda general. La voz del banquero Henderson resonó: la señora Blackwood, justo la persona que necesitaba ver. Agitó unos papeles en su mano enguantada. He iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria sobre su propiedad. El banco solo permite 3 pagos atrasados. Sarah sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El dinero que había ahorrado para los impuestos lo había destinado a reparar el tejado y mejorar la cabaña para Thomas. Lo sabías, dijo en voz baja, volviéndose hacia Morgan. El brillo en sus ojos lo confirmó. Sabías que estaba presentando una demanda contra mi propiedad mientras estábamos afuera durante esa tormenta. Morgan apartó la mirada. Pensé que eso simplificaría las cosas para Thomas. La traición dolió más que si él mismo la hubiera orquestado. Morgan no había empuñado el cuchillo. Simplemente se hizo a un lado para dejar que cayera. Sarah montó a caballo, con la espalda rígida. Esperaba una pelea honesta. Señor Morgan, no esto. Ella se marchó a caballo, dejando a Morgan de pie en la calle con la nieve derritiéndose alrededor de sus costosas botas. Sarah se arrodilló ante la tumba de su marido, con las manos en carne viva y sangrantes apoyadas sobre la sencilla lápida de madera. Junto a ella, la cruz más pequeña dedicada a Isabel parecía acusarla de fracaso. El cielo gris de febrero se extendía sobre sus cabezas, tan vacío como sentía que se sentía respecto a su futuro. James, susurró ella. No sé qué hacer si lucho. Thomas me ve perderlo todo. Si me voy, la idea de empezar de cero sola en otro lugar. Le oprimió el pecho. El sonido de suaves pasos en la nieve la hizo girar. Medicine Crow, la anciana indígena que años atrás había ayudado a Sarah a dar a luz a sus gemelos muertos, permanecía de pie observando. Sus ojos oscuros no reflejaban ni lástima ni juicio. Hablas con los muertos, observó. Pero tu lucha es contra los vivos. Sarah se levantó rígida. Morgan ganará. Tiene dinero, influencia, leyes burocráticas, dijo Cuervo Curandero con desdén. No leyes del corazón. La anciana se acercó, examinando las manos curtidas por el trabajo de Sarah. Lo que construimos con nuestras manos. Ningún papel puede vencer a este Morgan. Él construye con papel. Tú construyes con manos, con corazón. Sarah miró hacia la cabaña que se vislumbraba entre los árboles desnudos. Cada tronco, cada teja, representaba su determinación de crear un hogar para Thomas. Antes de Thomas, di a luz a 3 bebés muertos, dijo Sarah. La confesión surgió de lo más profundo de su ser. ¿Sabías que eran 3? Es el único que Dios me permitió conservar. Cuervo Curandero asintió. Entonces lucha por él con la verdad, no con leyes burocráticas. Mientras la mujer se alejaba, sus palabras calaron hondo. Morgan había estado luchando con riqueza y argumentos legales, armas que Sarah no podía igualar. Pero ella tenía algo que él no. 4 años construyendo una vida con Thomas, una vida integrada en la comunidad que los rodeaba. Sarah regresó a su cabaña con un propósito renovado. En su pequeña mesa, comenzó a escribir notas a todos aquellos a quienes Thomas había ayudado a lo largo de los años. Los Cooper, para quienes él apilaba leña. Los Jenkins, con cuyo hijo había pasado la fiebre. Los niños de la escuela a quienes había enseñado a hacer trampas para conejos. La ley podría favorecer a Morgan, pero Sarah apelaría ante un tribunal superior a la conciencia moral que él había revelado durante el rescate de la ventisca. Le mostraría lo que Thomas perdería al ser arrancado de la vida que habían construido juntos. Su mano se movía con firmeza sobre el papel. Esto no era rendirse. Era su postura más firme. El primer calor de la primavera derretía los carámbanos del alero de la iglesia. Dentro, Morgan estaba de pie justo en la entrada, desconcertado por la reunión. La nota de Sarah solicitaba su presencia por un asunto relacionado con el futuro de Thomas, pero no ofrecía ninguna explicación.
Ante la veintena de miembros de la comunidad presentes, Sara se mantenía al frente, serena y digna a pesar de su sencillo vestido. Thomas estaba sentado a su lado, con una expresión a la vez solemne y curiosa. «Señor Morgan, gracias por venir», comenzó Sara cuando él se acercó. «Antes de la audiencia judicial de la semana que viene, hay personas que querían hablar». El viejo señor Cooper se levantó tembloroso cuando mi reumatismo empeoró tanto que ya no podía cortar leña. Era el joven Thomas quien venía cada 2 días. La señora Blackwood le enseñó que era un deber de vecindad. La señora Jenkins vino después cuando mi Henry tuvo fiebre el invierno pasado y no podíamos pagar al médico. Sara y Thomas se sentaron con él durante 3 noches seguidas. Ese niño le leía a Henry durante horas para animarlo. Uno a uno, los vecinos compartieron historias sobre el lugar que ocupaba Thomas en su comunidad, todos guiados por las enseñanzas discretas de Sara. El maestro de escuela, el herrero, incluso el predicador hablaron del carácter de Thomas y de la influencia de Sara. Morgan escuchaba, cada vez más incómodo. Solo había pensado en sus derechos legales y en su propio dolor, sin considerar nunca la red de conexiones que Thomas había formado. Finalmente, Sara le habló directamente. «No voy a pelear contigo en los tribunales. Señor Morgan, no puedo ganar ahí, pero quería que viera lo que Thomas haría. Perder», dijo ella con voz firme. «Puedes llevártelo legalmente, pero perderás su hogar en su corazón. No se trata de quién lo posee. Él no es una propiedad. Se trata de en quién se está convirtiendo». Morgan miró a su hijo. Lo miró de verdad y vio no solo los ojos de Anna, sino el carácter moldeado por los 4 años de amorosa guía de Sara. Entonces Thomas se puso de pie. «He estado pensando», dijo con dignidad infantil. «Quiero a mi mamá Sara y a mi papá también. ¿Por qué no puedo tenerlos a ambos?» Miró a ambos. «¿No es eso la familia? Gente que te ama». Morgan sintió que algo cambiaba en su interior. Su enfoque en la posesión daba paso a lo que Thomas realmente necesitaba. Se aclaró la garganta. «Señora Blackwood, ¿podríamos hablar en privado?» Afuera. Con la nieve derretida goteando del techo, Morgan tomó una decisión que los sorprendió a ambos. La luz del sol de abril calentaba la espalda de Sara mientras indicaba a los hombres de Morgan dónde colocar la madera. La ampliación de su cabaña estaba tomando forma. Una nueva habitación, una cocina más grande y reparaciones para afrontar el próximo invierno. «Aquí el suelo tiene que estar nivelado», indicó, señalando un pequeño desnivel. El capataz asintió con respeto. Todos admiraban la exigencia de la viuda. Thomas se movía con agilidad entre los obreros, cargando clavos y herramientas con un propósito importante, ya que Morgan había retirado su demanda de custodia exclusiva. El niño había florecido con la seguridad de conservar ambos mundos. El arreglo era inusual pero efectivo. Thomas vivía principalmente con Sara, pero pasaba 2 días a la semana en el rancho de Morgan, aprendiendo sobre ganado y caballos. Morgan había usado su influencia para cancelar el proceso de ejecución hipotecaria, y en cambio, invirtió en mejorar la propiedad de Sara. El propio Morgan llegó al mediodía, desmontando con la soltura de un jinete. Inspeccionó la construcción con aprobación. «El techo se ve sólido», comentó, de pie junto a Sara. «Tendrá que estarlo con la ampliación del dormitorio», respondió ella. Sus conversaciones seguían siendo prácticas, pero la hostilidad manifiesta se había desvanecido. Juntos, observaron a Thomas cavando en la tierra recién descongelada del jardín. Morgan había traído semillas de hortalizas de su invernadero, y Thomas estaba creando surcos ordenados con determinación. «No está bien. Como me imaginaba que sería la familia», admitió Morgan. Las palabras eran claramente difíciles para un hombre orgulloso. Sara observó a Thomas planeando entre ellos. «Las mejores cosas rara vez llegan como esperamos». «Señor Morgan, Ezre», corrigió en voz baja. «Creo que ya hemos terminado con las formalidades». Thomas los llamó con entusiasmo. «Miren lo que estoy plantando».
Levantó una bellota. El maestro dice que los robles viven cientos de años. Quiero plantar una que siga aquí cuando sea vieja. Sara y Morgan intercambiaron una mirada por encima de su cabeza, comprendiendo ambas el simbolismo de echar raíces, de forjar un futuro en ese lugar. Trabajaron juntas toda la tarde. Sara le enseñó a Thomas cómo regar las semillas correctamente. Morgan le mostró cómo colocar un poste para la cerca del jardín, rozándose las manos de vez en cuando. Ya no eran adversarias, sino compañeras en la crianza del niño al que ambas amaban. Mientras el atardecer pintaba el cielo primaveral, contemplaron juntas su progreso, la cabaña ampliada, el jardín recién plantado, entre las rosas, los brotes verdes que surgían de la tierra, desafiando la vida. Tras el largo invierno, Thomas se adelantó corriendo a lavarse para la cena, dejando a Sara y Morgan en un silencio agradable. Su peculiar familia se había forjado en la lucha, pero se fortalecía gracias a la cooperación, como el joven roble que algún día se alzaría sobre la cabaña. Su vínculo con Thomas seguiría creciendo, arraigado en el amor y no en la ley. ¿Entramos?, preguntó Sara, señalando la cabaña donde la luz de la lámpara ahora brillaba con calidez. La cena está lista. Esperando, asintió Morgan, siguiéndola hacia el hogar que estaban construyendo juntas, no solo de madera y clavos, sino de corazones rotos hace mucho tiempo por la pérdida.